Club Global de Fertility and Sterility. Este año, por primera vez, estamos tomando un artículo de un autor mexicano para discutir aquí con ustedes hoy. Y creo que es un artículo muy relevante al manejo de las pacientes actualmente a las cuales se les hace PGT para buscar aneuploidías. Y el artículo se titula Blastocysts in PGTA, Prevalence, Characteristics and Rebiopsy Results. Y este es del doctor Antonio Gutiérrez Gutiérrez, de León, Guanajuato. Entonces, creo que es importante recalcar y dar cabida a estas discusiones de artículos hechos en Latinoamérica, en particular en México, porque se hace buena ciencia en México y creo que el mundo lo debe de saber también. Entonces, tenemos ahora al doctor Antonio Gutiérrez, que como ustedes saben es un médico cirujano de México, de León, Guanajuato, y es el director del Instituto Vida de León, Guanajuato, y tiene muchas sedes alrededor de México. Tenemos a Tamar Alcon, que es médico cirujano de la Universidad de Anáhuac, y ella trabaja como directora asociada de investigación clínica en RMA México. Tenemos a Carlos Alberto Hernández Nieto, que también es médico cirujano de San Luis Potosí, pero actualmente trabaja en Nueva York como especialista de biología de la reproducción humana en Reproductive Medicine Associates de New York. Alejandro Sánchez Aranda, que también él es un médico cirujano también mexicano que trabaja en la Ciudad de México y es socio cofundador de Anhela Fertilidad, que actualmente creo que ya trabajas en Mérida, ¿correcto? Porque antes estaba en la Ciudad de México, ahora ya se hizo yucateco como yo. Ay, nos faltaste. ¿Qué onda? Faltó uno. No, nos falta el doctor. Bueno, seguimos. Autopreséntate porque Bueno, nos José Alfonso. faltó esa. Y yo soy el doctor Gutiérrez, soy director médico de fertilidad integral, también biólogo de la reproducción en México. Muchas gracias, doctor Gutiérrez. Muy bien, entonces empezamos primero con la presentación del artículo, que lo va a hacer la doctora Tamar, y luego seguimos con la discusión del artículo con el doctor Carlos Hernández Nieto. Si tenemos ¿sí lo tienen, Tamar? Perfecto. Está bien, se presenta. Ahí está. ¿Sí? ¿No? A ver, tenemos unos problemas técnicos. Ya tenemos el segundo problema técnico.
buenas tardes a todos. Gracias al doctor Loret de Mola por la introducción. Y hoy vamos a hablar sobre embriones caóticos, principalmente su prevalencia, su caracterización y resultados de la rebiopsia. Bueno, como sabemos, cuando nos dan el reporte de un resultado de diagnóstico genético preimplantacional, nos pueden reportar que el embrión viene euploide, aneuploide o mosaico. Y cuando nos reportan un embrión aneuploide, nos los pueden reportar como caótico, que quiere decir que tiene 5 o más aneuploidías dentro del resultado. Entonces, el objetivo de este estudio va a ser determinar la prevalencia de estos blastocistos caóticos, caracterizar la población de los blastocistos caóticos como aneuploidías uniformes, aneuploidías de número intermedio o una combinación de ambas, y evaluar las tasas de concordancia de una rebiopsia de estos embriones. Como material y métodos, este estudio fue un estudio retrospectivo en donde se incluyeron 1.442 ciclos de diagnóstico genético preimplantacional realizado en 22 clínicas de fertilidad de noviembre del 2017 a diciembre del 2023. En total se analizaron 5.801 embrión y se incluyeron todas las pacientes que se sometieron a PGTA y contaban con al menos un blastocisto biopsiado, y se excluyeron todas las pacientes que hicieron diagnóstico genético por reordenamientos estructurales y enfermedades monogénicas. Cuando reportaban un embrión caótico, el embrión lo reportaban como caótico puro, en donde eran puras aneuploidías uniformes, caótico mixto, en donde habían aneuploidías uniformes e intermedias, y caóticos mosaicos. En total, de los 5.801 blastocistos que se analizaron, se reportó un 4.3% de blastocistos caóticos. De los cuales de los cuales 13.5% fueron puros, 53% mixtos y 33.5% mosaicos. De estos, 93 embriones fueron donados para rebiopsiarse, 74% sobrevivieron la biopsia y un total de 17 embriones se reportaron como euploides, que corresponde al 24.6%. Y también podemos ver cómo en esta gráfica las pacientes a mayor edad, mayor número de embriones caóticos, principalmente las mayores de 40 años, cuando clasificaron los embriones por su calidad, también los embriones de pobre calidad fueron los que arrojaron más resultados caóticos, y por el día de la biopsia también los embriones que se biopsiaron en día 7 fueron los que tuvieron más resultado de embriones caóticos. Y aquí en esta gráfica podemos ver cómo los embriones mosaicos caóticos fueron los que lograron obtener en la rebiopsia un resultado euploide. El resto de los embriones en realidad pues hubo una concordancia muy importante con los resultados y todos fueron aneuploides. Bueno, ya después de la introducción de la doctora Alcorn, vamos a entrar un poquito ya en lo que es la discusión. Básicamente, los autores de este artículo, pues bueno, comienzan diciendo que, pues bueno, sabemos que existe la noción de que los embriones caóticos o el pensamiento en general es que estos son los que tienen el peor potencial reproductivo, quienes los reportan, ¿no? Están estos estudios que contrastan los autores y bueno, en todos estos datos han demostrado que entre 29 y un 44% de estos embriones cuando los retestean pueden ser considerados euploides, ¿no? Entonces, los autores de este estudio dicen que basado en estos hallazgos, pues es imperativo que conocer qué tipos de alteraciones estos embriones caóticos muestran, ¿no? Para poder caracterizarlos, y pues el estudio de ellos nos va a dar buenos datos o datos importantes sobre el potencial origen de estas anormalidades y posibles explicaciones sobre los resultados euploides que se obtienen en estas rebiopsias, ¿no? Entonces,
mencionan como una de las hipótesis que se generan con este estudio que los números intermedios de estas copias pues pueden ser consecuencia de un mosaicismo genuino. Puede ser que estamos introduciendo un poco de ruido con biopsia de células apoptóticas o inclusión de fragmentos celulares. La alteración puede darse por el número limitado de células que se biopsían para hacer el PGT, una nueva causa de contaminación, o también considerar que pudiesen ser causa del sesgo de amplificación. Entonces, entre los hallazgos principales, como ya la doctora Alcón les dijo, el objetivo primario de los autores era demostrar cuál era la prevalencia. Encontraron que un 4.3%. Y bueno, los autores en su discusión hablan que hay otros reportes con una incidencia un poco menor, como el estudio de Waltersen, que encontraba 2.5%, y los autores ahí mismo en esta discusión hablan, y a lo mejor ahorita un poquito más adelante con el doctor Gutiérrez, de la diferencia que puede haber en base a la metodología que se usó para la secuenciación y el análisis del PGTA, ¿no? En el caso del estudio de Walters, que usaron el FAST-seq-S, y aquí, pues bueno, el Ion ReproSeq, ¿no? Entonces, otro de los objetivos del estudio era encontrar cuál era o que les llamó la atención es que la supervivencia de posdetrificación era únicamente el 74.2%, que es un poco menor a lo que se reporta en otros centros o con otro tipo de embriones. Y pues bueno, que esto tiene una potencial relación entre la calidad de los embriones que están siendo analizados y mostrados por primera vez como caóticos y la prevalencia de estos hallazgos, ¿no? O sea, una relación entre calidad embrionaria y posibilidades del diagnóstico de embrión caótico. Otro de los hallazgos, como les dijo la doctora Alcón, es que observaron que la mayor prevalencia de caóticos se encontraba en pacientes arriba de los 42 años, una prevalencia del 10.1 en este grupo, y que no correlacionaba directamente con lo que esperamos nosotros en las aneuploidías complejas, que sabemos que en los últimos grupos de la SART pues debe de ir incrementando, ¿no?, con la edad materna. Hay mayor proporción de embriones de menor calidad en este grupo, en el cual vieron, por ejemplo, que los de buena calidad eran solamente 2.9% y de pobre calidad contrastando 5.5%, siendo esto significativo. Y también en sus hallazgos demostraron que el día de la biopsia no tuvo una significancia estadística, aunque por ahí se vio en los de día 7, que es una de las cosas que vamos a discutir un poquito más adelante, había cierta tendencia a que había un incremento en la prevalencia, ¿no? Otro de los hallazgos importantes es que estos embriones rebiopsiados, como les dijo la doctora Alcón, demostraron que específicamente en el grupo de los mosaicos caóticos, 24.6% llegó a ser documentado en la rebiopsia como embriones euploides, que igual, como en otros reportes que se publicaron y mencioné previamente, las tasas son menores, pero pues bueno, los autores comentan que en estos estudios que se tenían de referencia había un número menor en el tamaño de muestra que puede explicar estas diferencias, ¿no? Y ya metiéndose más a los resultados en específico, vimos que los caóticos puros correlacionaban o tenían las mismas aneuploidías hasta en el 72.7% de ellos. Los caóticos mixtos, 45% fueron aneuploides no caóticos y el resto eran caóticos mixtos. Entonces, basado en estos hallazgos, ellos, los autores, nos dicen que, pues bueno, recomiendan o generan la hipótesis de decir, nosotros recomendamos que este tipo de embriones, específicamente los puros o caóticos mixtos, pues no vale la pena rebiopsiar, ya que el resultado correlaciona, ¿no?, con la rebiopsia. En los mosaicos caóticos, que es el grupo más de interés, en el que encontraron que casi la mitad de ellos, el resultado de la rebiopsia fue ser euploide, y el resto, pues bueno, correlacionaron, como pueden ver aquí, unos volvieron a ser mosaicos no caóticos, otros mosaicos caóticos y otros aneuploides totales, ¿no? Entonces, aquí es donde generan otra nueva hipótesis. Probablemente lo que estamos viendo específicamente aquí es que pudiese ser un artefacto de la tecnología de amplificación y podría ser una explicación de por qué los potenciales embriones mosaicos que se han transferido en los registros, como se atendieron a la plática del doctor Biotti, pues hasta la fecha esos potencialmente que implantaron a lo mejor no eran mosaicos y eran embriones euploides, ¿no? Entonces, al final del estudio, los autores mencionan que la rebiopsia de blastocistos caóticos mosaicos
puede considerarse, especialmente cuando ya es el último o los últimos opciones o embriones que tienen nuestros pacientes en su arsenal o en lo que han generado a través de sus tratamientos de reproducción. Pero pues bueno, tenemos que primero entender el concepto de estos embriones, entender cuáles sí realmente tienen alguna potencial complicación y cuáles pueden llegar a ser un artefacto de pues la tecnología que tenemos en la actualidad para el PGTA. Entonces, pues bueno, vamos a empezar ahora sí con los ponentes y el autor aquí, que es el mejor ejercicio porque tenemos la información de primera mano. Y pues bueno, vamos a ver si alguien del quórum quiere empezar con alguna pregunta o si el doctor nos va a ir guiando. Muchas gracias, doctor. Como la mayoría de la audiencia no son genetistas, no sé si alguno de ustedes quisiera explicar las diferencias de los tres tipos de embriones caóticos, o sea, el caótico puro, el mixto y el mosaico, para que la gente pueda realmente entender el problema. No sé quién de ustedes, doctor Gutiérrez. Si quieres, empiezo yo, doctor. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Gracias al Fertility and Sterility por este foro. Bien, es importante mencionar que como tal no existe una clasificación de embriones caóticos. Nosotros estamos proponiendo esta clasificación y por eso, bueno, me atrevo a tomar el micrófono para decir. Nosotros pusimos tres tipos en base a la observación de los patrones que tenían. Estos son analizados por Next Generation, hay que recordar esta parte, es importante. Nosotros pudimos observar los caóticos puros cuando se tenían las alteraciones en los cromosomas eran uniformes, es decir, básicamente de cromosomas que eran de un origen meiótico, o sea, estaban totalmente, existía monosomía o existía trisomía completa, ¿sí? Posteriormente había los caóticos mixtos que tenían parcialmente embriones con este tipo de alteraciones completas, pero también había embriones mosaico, o sea, con un número de copias intermedias, embriones con variables en el número de copias intermedias, y teníamos los embriones mosaicos donde todas las alteraciones eran mosaicos. Entonces, esas tres son las que proponemos para la clasificación, ya que vimos que se comportan de forma distinta. Muchas gracias, doctor. No sé si tengan algún comentario, doctor Gutiérrez. Creo que, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, doctor. Felicidades con el artículo. Creo que esta es la limitación más grande del artículo para mí, o sea, como una falta de definir muy claramente esta nueva nomenclatura que propone el artículo, porque falta para mí ese proceso de la definición clara, ¿no? Dentro de cómo se va a correr el NGS, y cuando está leyendo un poco el artículo y justo no encontré la clasificación, para mí una definición importante es cómo vamos a clasificar, ¿no? Porque sale una recomendación del artículo que dice que los embriones mosaicos, caóticos mosaicos, deberíamos de rebiopsiarlos, pero cómo hacer esa interpretación de esa información, cómo la definimos y cómo se va a hacer esa definición dentro de la estructura del artículo, crea un poquito de controversia porque al acercarnos o con los embriólogos o la forma que nos reportan actualmente el PGTA, no tenemos mucha forma de cómo llegamos a esa información para poder hacer la discernición de los tres grupos que propones en el artículo, Antonio. Bien, pues, obviamente quien está proveyendo el servicio es quien te va a hacer el diagnóstico de tu embrión y te va a decir los tipos de alteraciones. O sea, si tú tienes un embrión caótico y solamente te ponen embrión caótico, o sea, yo hoy mismo en mi clínica digo, oye, este embrión caótico, ¿cómo es? ¿Es puro? Ok. ¿Es mixto o es mosaico? Entonces, y bueno, entonces es como lo hacemos. Nosotros podemos tener los perfiles de los embriones porque nosotros hacemos el estudio. Si alguien en su consultorio no tiene estos perfiles porque envía la información a algún proveedor de PGTA, pues entonces pudiera solicitar el tipo de perfil del embrión para ver cuál de estos caóticos es. ¿Sí? Básicamente es eso. O sea, hoy en día recibes un diagnóstico de embrión caótico y se acabó. Entonces, hay que ver cuál es el tipo, porque como iremos discutiendo, evidentemente los caóticos mosaicos tienen una posibilidad alta de ser embriones euploides. ¿Sí? Entonces,
ahí es donde te cambias, caray, es el único embrión o no tiene embriones euploides y tienes un caótico mosaico. Yo hoy en día, bueno, los estamos rebiopsiando. Bueno, es esto. Y doctor, ¿han transferido alguno de estos embriones rebiopsiados y tenido nacidos vivos? Bien, nosotros no hemos transferido estos embriones, estos 93 embriones que nos donaron, tuvimos 17 euploides, los cuales no se han transferido. Estamos rebiopsiando nuevos embriones, ya caóticos por estos hallazgos, y tenemos algunos ya euploides, estamos a punto de transferir, no hemos transferido estos embriones, pero consideramos que sí se puede hacer. De hecho, hay un artículo una comunicación en el Congreso Americano del 2024 de Palmore, donde ellos mencionan que de 2 euploides transfirieron ambos, uno de una gestación a término y otro un aborto, una gestación detenida. Entonces, bueno, ya hay nacimiento de este tipo de embriones. ¿Y usted cree, doctor, que la plataforma utilizada para la evaluación de los embriones tenga algo que ver con este tipo de resultados? Sí, evidentemente la plataforma va a ser un aspecto importante, dependiendo qué técnica utilizas. Por ejemplo, hablando de embriones mosaico, bueno, pues sabemos que con el Next Generation tenemos esta incidencia de embriones mosaico, y bueno, si vamos más complejos, pues caóticos mosaicos, cuando tienen 5 o 6 alteraciones de estas mismas. Entonces, se habla que puede ser por este ruido generado por DNA degenerado, por hacer en la biopsia la aspiración de fragmentos del mismo embrión, aspectos en la técnica, aspirar aceite durante la biopsia. O sea, estos aspectos salen con el Next Generation. Evidentemente, cuando se utiliza otra tecnología como SNPs arrays, a lo mejor esto evidentemente pues va a disminuir mucho, ¿sí? No sé si alguno de ustedes quiera comentar algo con respecto a lo que el doctor comentaba. ¿No? La única pregunta yo que le quería hacer es, normalmente entonces, en el reporte que genera su laboratorio, en caso de que se llegue a identificar algo como caótico, ¿se da la especificación o tiene que el centro recurrir a pedir más información para tomar esa decisión? Ahora de rebiopsiar, ¿no? estamos dando la información completa, o sea, le estamos diciendo al director del centro que nos envía los embriones, decir, doctor, este es un embrión caótico, es puro, tal vez no recomendamos la rebiopsia. O sea, si liberan esa información. Sí, estamos liberando porque, digo, yo soy clínico, no soy genetista, y a veces lograr un embrión a biopsia es un logro, y que te salga un embrión caótico, evidentemente tienes que darle la mayor posibilidad a la paciente. Doctor, ¿y el día de la biopsia, ya sea 5, 6 o 7, afecta la tasa de embriones caóticos? Sí, en nuestro estudio seguramente por cuestiones numéricas no se demostró una significancia estadística, sin embargo viene una gráfica muy significativa donde en los embriones de día 7 hay mayor porcentaje de embriones caóticos, pero sin significancia estadística, una tendencia. Evidentemente, conforme se sigan sumando casos, seguramente llegará a dar, porque se relaciona mucho los embriones caóticos con la calidad embrionaria. La calidad embrionaria, mientras más baja calidad embrionaria, se tiene mayor incidencia de embriones caóticos, tal vez por la generación de estos restos apoptóticos, tal vez por la generación de estos fragmentos en los embriones que puedas estar aspirando. Es decir, cualquier cosa que nos dé degradación del DNA pudiera generar estos embriones caóticos, ¿no? Entonces, día 7, en general tenemos embriones de más baja calidad que los embriones de día 5 y de día 6, y también tenemos mayor incidencia de embriones caóticos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos solamente de calidad embrionaria, ahí sí tuvimos una significancia estadística donde los embriones
de mala calidad tienen mayor incidencia de embriones caóticos. Entonces, pues va mucho de la mano, o sea, mala calidad, y esto es más frecuente en día 7, sin embargo, fueron más pocos embriones de día 7. Normalmente el número de embriones de día 7 que llegan a biopsia son mucho menores que los de día 5 y de día 6, entonces no nos da significancia, sí, por eso. No sé si podemos apagar la transparencia para que se pueda ver a los doctores un poquito mejor en sus comentarios. ¿Sería posible? Porque si no, no se ve bien en el video, si fueran tan amables. Vamos a abrir las preguntas del público. No sé si alguno de ustedes tenga algún comentario, doctor Papier. Si fuera tan amable, doctor, de presentarse para que el público Sí. sea quien es. Sergio Papier de Buenos Aires, Argentina. Bueno, buenas tardes, buenos días. Bueno, Antonio, felicitaciones por la publicación. Evidentemente, el artefacto, digamos, es una cuestión que está presente en esta situación, que se puede dar en todo el proceso desde la biopsia, aislamiento del ADN, amplificación y secuenciación. Si mal no entiendo, los embriones vienen de diferentes centros biopsiados de diferentes maneras por diferentes biólogos, pero después son rebiopsiados por el mismo, en el mismo lugar, la misma técnica. Digo, pareciera que hay un artefacto relacionado a la biopsia. No sé si lo han considerado. Sí, sí está considerado, doctor Papier. Básicamente vienen de 22 centros el global de los embriones. De hecho, solamente del total, que fueron 250 embriones caóticos, solamente se descongelaron 93 embriones. Y para tratar de eliminar este sesgo, solamente dos clínicas descongelaron sus embriones mosaico, que fue la clínica de León, Guanajuato, y la clínica de Tijuana. Ambas son de Instituto Vida y teníamos como más control sobre ellas. O sea, el porcentaje total de caóticos nos lo dan todos los centros que nos mandan embriones, que es ese 4.3 que considerábamos altos, ¿sí? Pero ya los embriones que nosotros descongelamos y rebiopsiamos, los rebiopsiaron las mismas embriólogas que tenían pues una expertise importante, porque también esto, vamos, hasta la generación de embriones caóticos puede ser también secundaria a una técnica no tan depurada para hacer la biopsia. O sea, embriólogos con mayores capacidades, con mayores experiencias, tienen menor incidencia de embriones caóticos que embriólogos que apenas están empezando a hacer la biopsia. Entonces, para evitar estos sesgos, solamente dos embriólogas, que son las que tenían más experiencia, aquí está una de ellas en la sala, la embrióloga Alejandra Vítores y Claudia González, son las que hicieron la descongelación de los embriones y la rebiopsia de estos embriones. No sé si usted quiere hacer algún comentario, ya que está en el público, relacionado a la técnica y cómo hacen la biopsia. Hola, buenos días a todos. Yo soy la embrióloga Alejandra Vítores, yo soy Instituto Vida Tijuana, y el porcentaje de embriones que se biopsiaron fueron en un porcentaje un poco mayor de Instituto Vida Tijuana. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la puedo resolver. Hola. Por favor, la pregunta al micrófono. Quería saber si observaron alguna diferencia en la clasificación entre previo a la rebiopsia y al momento de hacer la rebiopsia, y cuánto tiempo lo dejaron incubando para poder hacer la rebiopsia. Me imagino hasta que volviera a expander. No sé si tuviste algunos que tuviste que dejar crecer más tiempo. Como lo mencionó el doctor Gutiérrez, efectivamente la mayoría eran de peor calidad. Sí tuvimos una tasa de sobrevida como el 70%, y sí, precisamente como para dejar un poco, darle un poco de más chance al embrión para poder recuperarse, sí lo dejábamos como un poquito más de tiempo.
Casi siempre lo dejábamos como 2 horas, pero en los embriones que veíamos que tal vez no tardan más tiempo en recuperarse, pues les dábamos un poquito más de tiempo. Y la mayoría sí se biopsiaron el mismo día, se rebiopsiaron el mismo día. ¿Qué tanto tiempo dejan el embrión para recuperarse antes de hacer la rebiopsia? Bueno, 2 horas aproximadamente. En este caso pues ya era un número un poquito mayor de embriones y sí le dábamos como más de 2 horas para que pudieran recuperarse. Y Muchas siempre gracias. se rebiopsiaron el mismo día. Sí, yo quisiera comentar algo ahorita que están hablando de la rebiopsia y de la supervivencia. O sea, notarán en el artículo que se descongelaron 93 embriones y solamente tuvieron supervivencia el 72% de los embriones. Es bajo, no quiere decir que eso sea nuestro promedio de embriones que nos sobrevivan. Evidentemente estamos siempre pues, arriba del 95% de supervivencia en el programa general de in vitro. Sin embargo, hay que hacer mención, porque estos son datos muy importantes, porque si estamos hablando de la generación de embriones mosaicos, estamos hablando que estos embriones probablemente tuvieron una menor tasa de calidad, una calidad más baja, o tuvieron problemas durante la biopsia misma. En el momento que los rebiopsias tienen una supervivencia baja, o sea, ese 74 no es el reflejo de nuestro programa, es el reflejo de estos embriones caóticos que probablemente por eso tuvieron estas alteraciones. Una pregunta, Manuel Viotti. Mi pregunta es, se está hablando mucho, la mentalidad es un poco, si la primera biopsia muestra mosaicismo, caótico o no, pero mosaicismo, y la segunda biopsia muestra euploide, que se está pensando que automáticamente tiene que ser un artefacto. Pero también hay la posibilidad que es una cosa intrínseca del mosaicismo, o sea, de la característica del mosaicismo, que una biopsia te muestre mosaicismo y la segunda euploidía o aneuploidía o mosaicismo. Entonces no automáticamente tiene que ser que sea un artefacto o del embriólogo o del laboratorio de genética. ¿Pueden comentar un poco sobre eso? Sí, ciertamente, o sea, evidentemente, o sea, no pensamos que sea ya en automático euploide y nos olvidemos de ese embrión. O sea, evidentemente me hacían preguntas si ya habíamos transferido, no hemos transferido. Sí probablemente vamos a transferir estos con su cuidado, hacer los estudios prenatales adecuados para confirmar si ese embrión o ese feto no tiene ningún problema. Entonces, evidentemente entiendo el comentario del doctor. No es biopsiarlo hasta que tengamos el resultado que queremos tener. Evidentemente, o sea, no nos apartamos de la posibilidad que sea un mosaico y que no nos haya salido. Sin embargo, cuando tienes 5 alteraciones, ¿sí? Y después en la rebiopsia no tienes ya ninguna alteración, ya es un euploide, como que es más difícil. No todos los embriones cuando se rebiopsiaron tuvieron exactamente las mismas alteraciones, exceptuando los caóticos puros, o sea, prácticamente el 80% eran exactamente igual. Y algunos se reclasificaron, solamente 3 de los puros se reclasificaron, pero fueron aneuploides. Capaz que tenían 5 alteraciones y después tuvieron 4 y siempre había concordancia con las mismas alteraciones. Entonces, creemos que los embriones puros, o cuando tienes ya una alteración que es estable, que es completa, esos son embriones que ya no debes consideramos que ya no debemos de biopsiar. De acuerdo, sí, completamente de acuerdo. En los mosaicos, mi comentario sería un poco la idea de rebiopsiar bajando la viabilidad del embrión o directamente transferir, porque ya si tomas otra biopsia, independiente del resultado, el embrión va a ser mosaico, porque la primera biopsia te mostró una mezcla de células euploides y aneuploides. No importa la respuesta de la segunda biopsia, va a ser mosaico de cualquier manera. Entonces, bajando la viabilidad, eso tampoco es ideal.
O Sí. sea, de otra manera, en vez de rebiopsiar esos embriones mosaicos caóticos, ¿por qué no transferirlos simplemente? Pudiera ser la alternativa y haciendo sus estudios prenatales oportunos, esa pudiera ser una alternativa. Sin embargo, pues bueno, ahora sí que nosotros estamos haciendo un estudio donde estamos caracterizando y viendo el tipo de embriones caóticos que se están teniendo en los reportes por Next Generation. Entonces, creo que es muy válido el comentario del doctor. También se pudieran transferir, pero hay que hacer estudios cromosómicos, evidentemente. Sobre todo con la base que tienes un 50% de euploidía en estos embriones. Sí. Gracias, doctor. Y doctor Gutiérrez, Sí. ya que esto es, digo, hace unos años esos embriones se descartaban, ahora estamos entendiendo que este tipo de embrión puede tener una viabilidad que no se sabía. ¿Debería de hacerse algún protocolo muy específico para que esos embriones deban ser retransferidos con respecto a lo que mencionó, que la paciente dé consentimiento a hacerse estudios prenatales posteriores, un consentimiento informado, apropiado y todo eso, ya que no sabemos cuál va a ser el resultado de esos tratamientos? Sí, yo creo que es una posibilidad y también como se hacen con los embriones mosaicos, o sea, cuando se da una sugerencia de transferir un embrión mosaico, pues priorizando qué tipo de cromosoma está alterado. Por ejemplo, si está el cromosoma 21 involucrado, pues tal vez decir este no es candidato ni para rebiopsia ni para transferencia, ¿no? Entonces, pero evidentemente creemos que sí existe posibilidades reales de transferencia, ya que el 50% en nuestro estudio nos dio euploide en los embriones mosaicos. No sé si hay otra pregunta del público. Buen día, doctor. Soy Alejandro Baruch del Hospital Ángeles Pedregal. Doctor, a mí me gustaría saber cuál es la técnica que utilizan, si hay una vitrificación entre biopsia y biopsia, porque bueno, la doble biopsia en relación a este tipo de alteraciones que pueden encontrar en el estudio preimplantación, el doctor Danilo y colaboradores publicaron un análisis de varios centros hace unas cuantas semanas y ellos veían que justamente el que tú realices una biopsia, vitrificas, desvitrificas y vuelves a biopsiar, la tasa de nacidos vivos se te va a menos de la mitad en todos estos embriones que llegan a tener un resultado euploide en la segunda biopsia. ¿Cómo es que lo realizan en su centro y si esto se informaría a las pacientes en dado caso que lo hagan, de que pues el éxito va a disminuir? Claro, mira, hay que partir, doctor, que es el primer trabajo que se publica sobre embriones caóticos rebiopsiados. Todos los trabajos que tenemos previamente que fueron presentados son pósters del Congreso Americano, un trabajo de ACEVIR, del Congreso Español, y que estamos dando pauta a esta caracterización y ver qué vamos a hacer con estos embriones. Evidentemente, si tú haces una segunda biopsia, la viabilidad, vas a bajar la viabilidad del embrión. Tan solo la descongelación de estos embriones que tuvieron estas alteraciones, solamente el 74% sobrevivió. Evidentemente, de los embriones que ya hicieron 2 biopsias, no los hemos descongelado, ni te podemos decir cuál es la supervivencia, pero suponemos que no va a ser tasas de implantación tan altas. Entonces, es por eso que el doctor Biotti sugería decir, bueno, pues también se pueden transferir directamente como una posibilidad. Eso sí, no lo considero yo de momento como una sugerencia, pero como una posibilidad también es cierto, ¿sí? Pero evidentemente, si tú tienes 2 biopsias en un embrión, mientras más biopsias tengas, más vitrificaciones tengas, evidentemente pues la viabilidad puede ir disminuyendo. ¿Algún otro comentario del público? Yo quería Doctor. mientras... adelante. Doctor Sánchez.
¿Qué tal? Buenas tardes, David Sosa. Yo tengo una pregunta. Cuando ustedes están hablando en esta clasificación que hicieron, ¿realmente están tomándolo como mixtos en aquellos que tienes números, vamos a decirlo así, aneuploidías completas y número de copias intermedias, diciendo que tendrías ahí mosaicos y aneuploidías completas? Pero aún dentro de estos que ustedes están llamando mosaicos, mi pregunta es, ¿realmente son aneuploidías completas? ¿Qué tipo de alteración tienen estos embriones caóticos? Porque una cosa es que tengan mosaico, vamos a decir, que sean mosaicos de cromosomas completos o que tengan solamente duplicaciones y deleciones de fragmentos cromosómicos y no una aneuploidía completa. Sí, básicamente, bueno, por eso se hace la clasificación, porque anteriormente te decían nada más tiene 6 alteraciones y se acabó, y era todo el resultado que se tenía. Y aquí, bueno, tratamos de hacer esta subdivisión para caracterizarlos. Entonces, decir qué tipo de alteración tiene, bueno, pues es cualquiera, sí, pero que es completa, por ejemplo, de origen meiótico, o sea, cuando es meiótico, pues tienes la deleción o la duplicación de ese cromosoma, entonces, evidentemente que vamos a tener aneuploidías que son o mosaicos o completas, o sea, no sé qué tipo de alteración quiere que le diga, doctor. Sí, es. Era más bien el entender justamente si son cromosomas completos los que están faltando en esos mosaicos o son alteraciones únicamente de fragmentos cromosómicos, es decir, que no impliquen cromosomas completos, No, sino pueden que ser simplemente... segmentarias o completos, pero no mosaicos, o sea. Ah, ok. Lo que pasa es que creo que segmentarios o también completos. esa es una de las cuestiones que se tiene que empezar a ver. Para los que no me conocen, realmente nosotros, pues yo sí trabajo en un laboratorio de genética. Me pelearé enormemente con esta parte de no existen aneuploidías segmentarias. Ustedes en reproducción le llaman así, pero en genética no son aneuploidías segmentarias. Las aneuploidías son de cromosomas completos siempre. Ese es el término. Todo lo demás son realmente duplicaciones o deleciones de fragmentos de un cromosoma y el origen y el proceso por el cual se generan son diferentes. Entonces, cuando nosotros estamos hablando que tenemos alteraciones que son duplicaciones y deleciones de fragmentos cromosómicos, no es lo mismo de hablar de aneuploidías. Y en ese mismo contexto, las aneuploidías en mosaicos son mucho más comunes que aquellas alteraciones que únicamente presentan fragmentos, porque la formación de estas alteraciones cromosómicas es diferente en los procesos, vamos a decirlo así, en el proceso biológico celular y en las visiones es realmente muy diferente. Creo que también ese es un contexto que puede revisar en estos embriones caóticos el tipo de alteración que tienen y que tal vez es mucho más frecuente que ustedes encuentren artefactos que se reflejen en el número de copias intermedias en estos fragmentos cromosómicos a cuando encuentras un artefacto que implica todo el cromosoma. Correcto. Muchas gracias, doctor. Doctor Sánchez. No, justo un poquito lo que decía el doctor, a ver, yo siendo clínico se me hace un excelente trabajo, o sea, al final de cuentas, ¿cuántos de nosotros nos hemos enfrentado de que tenemos pocos embriones y de repente te reportan un caótico, ¿no? Y siempre explicar a la paciente la posibilidad de decir, bueno, existe la posibilidad de encontrar, de realizar una rebiopsia y saber. Ahora yo la pregunta que le hago, que veo genetistas, es también en qué cromosoma está el mosaico, porque creo que eso depende también, lo que decía el doctor, que no los vamos a rebiopsiar sabiendo que puede ser euploide, pero también sabiendo qué tipo de mosaico podemos transferir, ¿no? Porque al final de cuentas, ayer veíamos una plática que transferían un mosaico de 21 y pues se embarazó, ¿no? Entonces creo que también eso es importante con la asesoría del genetista, justo decir qué posibilidades de ese embrión caótico, si es mosaico, si vale la pena rebiopsiarlo, dependiendo de lo que reportaran. No sé si se puede repetir esa alteración mosaica, ¿no? No sé. Sí, es correcto. Sí, son las mismas recomendaciones que se hacen como para cuando se transfieren embriones mosaicos también. No sé si el panel tenga algún otro comentario.
Doctor Gutiérrez Foch. Bueno, yo creo que ha sido la discusión, ¿no? Los últimos años. Un poco esto, Antonio, lo que muestra tu artículo es que el PGTA lo tenemos que llevar con cierto cuidado porque tiene ciertas limitaciones que la tenemos que enfocar. Yo veo tu artículo como algo que hay un sesgo humano en tu artículo que es muy natural, que todos hacemos, ¿no? Tu tasa de vitrificación es menor que la de tu centro, porque estos son los embriones que generalmente les estamos dando ese último chance, es esa paciente de mal pronóstico. Me encantaría sentarme con tu embrióloga y ver los casos y decir, ¿por qué este está en día 6, 7? ¿Por qué cayó en mosaico? Muchas veces, o mínimo lo que hemos visto en práctica y se ha reportado en la literatura, es que estos mosaicos son trofoectodermos más delgados, son peor, son a veces son embriones con una menor calidad y a lo mejor un peor pronóstico, porque son pacientes que muchas veces son de menor calidad. Porque si tú tienes 10 embriones de día 5 AA preciosos para biopsiar, no vas a estar biopsiando el CC de mala calidad de día 7 porque no lo necesitas, no le vas a hacer gastar a tu paciente en un PGTA. Estos generalmente son pacientes que ya traen un sesgo, siento, ¿no? Y mucho lo habla tu tasa de vitrificación, que no coincide con tu tasa de vitrificación, la mala calidad, que tiene ciertos embriones de día 7 y entendiendo cómo se maneja, y muchas de la estadística del centro, la morfología, que también, ¿no? Es otro sesgo porque es una parte, sí, subjetiva. Y entonces lo que yo creo que vemos aquí, yo de acuerdo, yo no creo que, es muy difícil reclasificar un mosaico en un euploide. ¿Por qué? Porque ya le pusiste la palabra de alteración genética. Si es un artefacto o no, va a ser muy difícil, a menos de que estemos haciendo la concordancia con embrión completo, que hay algunas, y que la concordancia tampoco está ahí cuando estás haciendo el embrión completo, pero el concepto de mosaico te lo define, ¿no? Y sabemos que los mosaicos se ven más hacia el trofodermo que nada más a celular interna. Pero lo que sí estoy de acuerdo contigo, Antonio, lo tenemos que mostrar, ¿no? Tenemos que mostrar que eso realmente no existe, porque si no, no podemos hablar, si no tenemos los datos. A lo mejor yo con tus datos digo, bueno, yo los mosaicos y te digo, me falta la definición, ¿no? Pero ciertos embriones con ciertos resultados los podemos seguir transfiriendo. Y eso es importante porque le tenemos que platicar a nuestros pacientes, ¿no? Aquí ya vemos muchos clínicos y los biólogos, genetistas, etcétera, nos ayudan a ayudar a tomar, pero esto es cuando nos enfrentamos con un paciente y decimos, oye, ¿el PGTA es todo? ¿No? Creo que cada vez más estamos que el PGTA all, o sea, la palabra all en medicina reproductiva es peligrosa, ¿no? Que todo tiene limitaciones y hay que buscar el beneficio del paciente. Y este es el beneficio de esa paciente con muy bajo pronóstico, que tiene un embrión de, vamos a decir, moderada calidad, que hemos visto embarazo, etcétera. Vale la pena, primero que nada, biopsiarlo, porque le vamos a disminuir el pronóstico, porque ya es un embrión de peor calidad. La rebiopsia va a ser cuestionada otra vez, ¿no? Pero podemos verlo. Y aunque tengamos un resultado, digamos, complejo en estos casos, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Y cómo vamos a pedir estos reportes de regreso? Porque cada vez más es más difícil para nosotros entender lo que nos está diciendo los laboratorios de genética, ¿no? Como clínicos, porque no somos genetistas, porque no tenemos todo el contexto, una. Y dos, y ahora pásaselo al paciente, porque nos toca a nosotros darle la cara. Porque no es el laboratorio, los pacientes quieren escuchar del médico por qué sí, no y qué riesgos va a tener. Entonces, bueno, lo pongo como un poco de comentario. Sí, yo quisiera comentarlo. Digo, ya lo mencionamos, no hay muchos artículos de caóticos que la han descongelado y de rebiopsiado. De estos artículos que estamos hablando, o trabajos de congresos importantes, de estos solamente 2 dan la tasa de vitrificación. La nuestra, que fue el 73%, y de Johns Hopkins, de Lucy Chi Chang, ellos tienen el 53% de embriones viables después de descongelar. O sea, más baja aún. O sea, y ellos mismos dicen también, no es nuestra tasa de desvitrificación, son embriones que ya eran malos y que efectivamente, si me dices, oye, los pacientes de edades avanzadas tienen más caóticos, pues sí, pero también estamos forzando las biopsias con embriones no tan de buena calidad, pero capaz que es el único embrión que tiene. Y tú lo dijiste, o sea, si tiene 10 perfectos, pues los que no son buenos, esos no se van a biopsiar. Entonces, efectivamente, o sea, la tasa de desvitrificación de estos caóticos suponen que ya tenían algún problema los embriones probablemente, o fueron manipulados durante la biopsia, o fueron algo sucedió, que eran embriones de mala calidad,
tuvieron algún grado de apoptosis en el DNA, y pues bueno, ahora sí que nos está dando estos embriones caóticos. Pues muchísimas gracias a todos, ya el tiempo se nos ha terminado. Les agradezco todos sus comentarios y de nuevo, esto es un área donde estamos empezando a entender aspectos que antes realmente no sabíamos y no entendíamos. Y espero que todos los que están acá consideren someter sus artículos para que tengan la oportunidad de una audiencia más grande, porque creo que uno de los aspectos importantes del artículo del doctor Gutiérrez es que pues ha sido leído en todo el mundo y que todos ustedes consideren el someter sus artículos a estas revistas internacionales para que tengan ese tipo de audiencia y ojalá cada vez que tengamos un congreso aquí en México que podamos hablar de ciencia y producción que ocurre en nuestro país. De nuevo les pido un aplauso y muchísimas gracias por participar.